Tres veces ganadora del Premio Nacional de Periodismo, Laura Ponte dedicaba la mayor parte de su trabajo profesional a la difusión de temas de género, trata de personas y migrantes, hasta que un día le detectaron cáncer de mama y ella se convirtió en protagonista de su propio documental Pronóstico Reservado, sobre sus peripecias para librar la enfermedad. Esta noche, en La Pura Verdad. Laura, supongo que como el 99% de las personas, el día que te dijeron que tenías cáncer, pensaste que te ibas a morir. Por supuesto. Lo primero que pensé es, chin, ya me voy a morir y Pero a uno no dice, chingarle. chin, me voy a morir. ¿Qué sentiste? Pues miedo. Y no sé si te ha pasado que hay veces que tienes tantos problemas que te sobrepasan. ¿Quieres decir que morirte no era el problema que más te preocupaba? No, sentí esa sensación, como que un solo tema me sobrepasó, ¿no? Entonces tardé un poco de tiempo en digerirlo y pensé en mis hijos que estaban muy chiquitos y me dio mucha tristeza. Y además teniendo en cuenta que, ¿a qué edad te lo diagnosticaron? De recién 40. Que es exactamente la misma edad que tenían tu abuela Y mi tu bisabuela. bisabuela cuando murieron de cáncer. Sí. Y la edad que mi mamá se había autopronosticado para morir. Nada más que ella lo pasó. Y como mi papá es médico, ¿no? Entonces todo el mundo tenía consciente que pues, quizás a las 5 hijas que tuvo esa abuela les podía dar cáncer. Entonces ellas estaban muy monitoreadas, pero no, nosotros no pensábamos que a nosotros nos podía dar. Eres periodista. Sí. Es natural que le prestes atención a un asunto como el cáncer de mama específicamente. Yo escribí en México. muchas veces sobre cáncer, sí, Además, para informar. Un asunto que cobra 3.500 vidas al año en México. Pero digamos que todo eso era trabajo hasta que te dio, Sí. hasta que te diagnosticaron. Sí. ¿Y en qué momento decidiste que tú podías ser protagonista de tu propio documental? Ah, no, eso yo no lo decidí. Pero lo documentaste. ¿Sabes qué? Yo creo que por deformación profesional, agarré una cámara y dije, voy a grabar todo lo que estoy pasando. Seguramente va a servir para algo, ¿no? Y al final resultó que sirvió para muchas cosas, porque ese documento que tengo de mí pasando por todo esto me sirvió para verme, porque cuando yo estuve en quimios y pasando por todo este proceso, como que no estaba mucho en la tierra. O sea que los 3 premios nacionales de periodismo no te sirvieron para ser consciente de lo que te estaba pasando. No, y además me lastimó mucho la desinformación que había. Yo siendo periodista, pues más o menos letrada, ¿no? En un ambiente familiar, además de médicos, no tenía ninguna información de lo que significa padecer un cáncer. Y además, como aquí tendemos a esconder las cosas que no nos gustan, no ves mucho a gente con cáncer por las calles, mucho menos en los medios. Entonces no hay ese contacto con el que tú puedas convivir, ¿no? Hay una escena del documental que se llama Pronóstico Reservado. Sí. Que podría casi hasta parecer frívola. Tu hija te está grabando y tú explicas cómo te maquillas porque perdiste incluso las cejas. Sí. ¿Cómo son esos momentos, Laura, esos momentos en los que tratas de ponerle cotidianeidad a semejante horror? A mí esa escena particularmente me parece bien dura y me costó mucho trabajo verla. Lo es, porque por eso digo, al principio parece frívola, pero luego Sí. eres una mujer completamente lampiña, no tienes pestañas Nada, tampoco. no tenía ningún pelo en ninguna parte del cuerpo. Y está tu hija acompañándote en ese momento. Sí, yo trataba de que ellos no sintieran que me estaba muriendo como yo pensaba. Entonces yo trataba de verme bien
¿no? Bueno, perdí las cejas, investigué y compré unas cejas que se pegan así. Me hice experta en turbantes. Tengo una amiga que también sale en el documental, que es periodista, Rosario Manzanos. Ella muchas veces se rapa y entonces es experta en hacerse turbantes. Ella me dio toda una clase así. Entonces yo iba a las quimios el viernes, sábado y domingo estaba tirada en mi cama y me levantaba el lunes a chambear en bici, o sea, a llevar niños a la escuela, a llevarlos a las fiestas, a hacer una vida muy cotidiana para que ellos no sintieran que yo tenía mucho miedo, ¿no? ¿Cuánto miedo? Muchísimo. Tanto que me bloqueé. Lo supe después cuando vi esos documentitos que después le enseñé a Alex Albert, que es quien dirige el documental. Cuando vi esos documentitos, ay, no podía parar. Bueno, Alex y yo lloramos, vomitamos, nos desmayamos. O sea, para él y para mí era una cosa de verdad muy fuerte calificar todo lo que grabé, porque a mi papá le di la cámara y le dije, grábame cuando me estén operando y tú graba cuando me quiten la teta y grabamos todo. ¿Dónde está el documental? El documental que, como dije antes, se llama Pronóstico Reservado. Está en un circuito de festivales, entiendo. Sí, ahorita está inscrito como en 15 festivales, porque, bueno, también es bien padre ir a festivales, o sea, que tu película esté y que la gente lo vea. Y después lo vamos a mandar a los hospitales, a las organizaciones de la sociedad civil. O sea, queremos que esto sirva de algo, ¿no? Pienso en que dices es bien padre porque sobreviviste. Ah, sí. Ese es el tema. Pero el momento en el que estaba pasando, el momento en el que, supongo que aún pensando que te podías morir, seguiste grabándote, documentándote. Sí, salvo ciertos momentos que hay así como tristes o duros, que también los documenté, ¿no? Que igual no están en el documental. ¿Qué momentos? Por ejemplo, en la quimio 15, yo ya estaba súper cansada. Y te juro que sí me pasaba por la cabeza, ya sabes que ya. Entonces saqué mi camarita porque yo quería que quedara documentado todo. Las partes difíciles, las fáciles, las que no estuve, las que sí estuve, las que me la pasé muy mal. ¿Cómo le explicaste a tus hijos lo que te podía pasar? Híjole, eso sí fue bien difícil. Cuando a mí me dijeron que era positivo, antes de saber que era este horrible cáncer Antes de saber que era un cáncer muy raro y muy violento. Y muy violento, exacto. Cuando nada más me dijeron sí es cáncer, pues tenía que decirles a mis hijos lo que seguía, ¿no? ¿Y qué seguía? Que seguía que me iban a quitar una mama, que me iba a quedar pelona, o sea, todo eso. Entonces, no sabía bien cómo explicarles y después encontré, como eran chiquitos, sobre todo a mi chiquito, que tenía 6 años, él conoce mucho de víboras y arañas y todo ese rollo. Entonces le dije, oye, ¿qué crees? Que me hicieron una prueba y en la bolita vieron que hay... Y entonces él me empezó a decir, telarañas. Y yo, no, telarañas no. Veneno, sí es un veneno. Es un veneno, pero lo que van a hacer es quitarlo y como es muy venenoso, van a quitar toda la mama para que ya no tenga peligro de que ese veneno recorra ninguna parte de mi cuerpo. Con eso él se quedó tranquilo. Y Constanza, que era más grande, a ella sí le tuve que explicar que era cáncer, pero que no se preocupara, que hacía muchos años el decir gripa era, ay, me voy a morir, y que hoy día no, que la ciencia estaba súper avanzada. En fin, traté de que ellos estuvieran tranquilos y no lo logré mucho porque pues, me veían, ¿no? Uno vive pensando que la vida es para ser disfrutada. Sí. A pesar de los problemas cotidianos, ¿no? Pero no me imagino cómo es vivir evitando la muerte. Sí, es difícil. Lo que pasa es que nunca estamos conscientes de que somos finitos. Vivimos la vida pensando que es para siempre. Entonces, cuando nos dicen, ¿qué crees que no? Y además, a ti te toca como dentro de 2 meses, entonces dices, no, bueno, ¿qué hago, no? Pues que las quimios, ¿cuántas? 16, va.
Ya que vieron qué tipo de cáncer era, vienen las estadísticas, ¿no? No, pues por estadística, pues unos entre 5 y 10 años. Y entonces ahí fue donde dije, a ver, algo tengo que hacer porque no estoy dispuesta a que me den un tiempo límite de vida. Luego tomas una decisión radical, muy radical. Luego de que te habían quitado un pecho, la otra. te quitaste la otra. Bueno, no tenía mucha opción. O sea, si te dicen, es que es muy probable que te regrese en la otra dentro de entre 3 y 5 años, adiós. O sea, yo no quiero que me regrese entre 3 y 5 años, no quiero que me regrese nunca. ¿Sentiste la mutilación? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Pues es muy fea, o sea, no es bonita. Primero la operación duele mucho y después verte al espejo sin una parte de tu cuerpo con la que conviviste muchos años y una cicatriz nueva que es muy fea, porque la cicatriz es de aquí a acá, pues se siente feo, se siente muy feo. Porque todo el mundo te dice, ay, pero estás viva. Pues sí, pero pues ya no soy la misma, ¿no? O sea, está entera, exacto. ¿Cómo es volver a la sexualidad después de eso? Es difícil. Fíjate que yo tenía una compañera de trabajo que, además de atender víctimas de violencia, ella era sexóloga. Y entonces platiqué mucho con ella, ¿no? Porque yo tenía un galancito que insistía mucho en pues, que ya tuviéramos relaciones y yo no me sentía segura. Y entonces yo platicaba con ella eso, o sea, como que necesitaba volver a querer mi cuerpo como era ahora para poderme sentir segura. Pero después entendí que la gente te quiere no por lo que eres por fuera, sino por un conjunto, ¿no? Y entonces este chavo me lo hizo sentir y se lo agradecí muchísimo. Y además fue muy paciente, ¿no? Yo al principio tenía relaciones con una camiseta, después ya pasé a brasier y ya después pude hacerlo sin nada. Pero a ti te hicieron una reconstrucción. Sí, pero al principio no. O sea, la reconstrucción va en muchos pasos. Cuando te quitan la mama, yo ya sabía que me iban a reconstruir, porque tú puedes pedirlo, ¿no? Y entonces te ponen un expansor, que es como un globo desinflado, que luego van inflando. Pero haz de cuenta que ese pero tienes la raya, no tienes pezón. Y bueno, y además no es un globo redondo precioso, o sea, se va inflando así, quién sabe cuántos. Traes unas cosas ahí amorfas y encima primero me pusieron uno aquí y el otro acá. O sea, no estaba sexy. Todo eso ya pasó, afortunadamente. Sí. ¿Extrañas a la mujer que eras antes del cáncer? No, y no creo que hay un antes y un después, así como te lo pintan en las películas. Sí cambias, claro que cambias, claro que ves la vida diferente, eso sí se los aseguro, pero creo que soy la Laura que de antes del cáncer, pero más fuerte, reloaded. Entonces déjame brindar por esta mujer que eres hoy. Salud. Por ti. Gracias. Y por la vida. Por la vida. Más de 250,000 personas sobreviven en condiciones infrahumanas en 418 cárceles municipales, estatales y federales. El hacinamiento es cruel y convierten esas prisiones en universidades del crimen, donde conviven aquellos que no han hecho mucho daño a la sociedad con otros delincuentes menores, en donde se tolera todo tipo de vicios, explotación, abusos y crímenes que quedan impunes. En el 2011, 96.4% de las sentencias condenatorias tuvieron como pena la cárcel. Solo el 3.6% el juez ordenó multas y reparación del daño. Además, se castiga igual a quienes cometen delitos graves y menores. Por si fuera poco, el 58.8% de los reos cumple sentencias menores a 3 años de prisión.
ya no se cometieron faltas graves o con violencia. Conviven ahí con secuestradores, narcotraficantes, asaltantes y asesinos. Ahora, el 27% de esa cifra lograría su libertad con fianza que no superan los 5,000 pesos, que para muchos es impagable. Así, primodelincuentes se contaminan con criminales profesionales y crean redes que amenazan a la integridad del resto de la sociedad y cuyo costo al erario es de más de 8,000 millones de pesos anuales. Así se ratifica, 50 años más tarde, la leyenda escrita con rencor en el sistema penitenciario mexicano en el Palacio Negro de Lecumberri. En esta prisión maldita, donde impera la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza.